A lo largo de la historia, las grandes transformaciones no las hicieron los más poderosos, sino quienes supieron influir con propósito. Hoy vamos a aprender una de las artes más importantes de la humanidad, el arte de la comunicación. Y más que eso, el arte de influir en las personas. Pero antes de eso, me gustaría hacerte dos preguntas muy sencillas. ¿Qué te convenció a ver este video y qué te convenció a pertenecer a este movimiento? Haz una pausa, tómate tu tiempo. Contesta estas preguntas porque entender esto conecta con el propósito del por qué hacemos esto. Yo les contaré qué fue lo que me convenció a mí de pertenecer a este movimiento. Mi nombre es Julián García, director de movilización social de Jairo Ortúa a la Cámara de Representantes, y fueron tres razones fundamentales las que me convencieron de estar hoy aquí. Primero, el enfoque. Esta campaña no se basa en discursos vacíos, sino en multiplicar el liderazgo. Jairo no busca seguidores, busca líderes. Líderes que aprendan, que se formen y que tengan la capacidad de impactar en otros. Y eso, amigos, es revolucionario, porque trasciende el yo y empieza a construir un nosotros. La segunda razón fue la ética, porque Jairo ya demostró que se puede liderar con transparencia, con honestidad, con resultados. Más de 300 obras que se pueden verificar en el Observatorio Municipal de Fusagasugá lo pueden contrastar. Al final, no es una campaña que se basa en una promesa, sino desde la experiencia. Y eso es supremamente valioso. Y tercero, las expectativas. Lo que estamos haciendo hoy aquí literalmente es revivir una de las leyendas más legendarias de toda la historia, que es la guerra, la pelea entre David contra Goliat. Obviamente nosotros siendo David, siendo un grupo de soñadores, de gente berraca echada para adelante, tal vez con recursos limitados, enfrentándonos a estructuras de muchísimo poder, de muchísimo dinero, de muchísimos contratos, personas que hacen la política de manera completamente tradicional. Contra eso nosotros nos estamos enfrentando. Sin embargo, hay una gran diferencia, y es que nosotros tenemos convicción, tenemos propósito, tenemos una verdad, tenemos una historia. Y esa precisamente es la esencia de influir. No se trata de convencer a la fuerza, obligar a la gente. Se trata de inspirar, conectar y movilizar desde el corazón. Por eso, este módulo no solamente te enseñará a hablar con las personas, sino cómo despertar en ellas la emoción, una reflexión y sobre todo una decisión. Y quiero empezar por el primer paso de cualquier gran comunicador, y es el arte de hacer preguntas y escuchar activamente, porque antes de que nos escuchen nosotros debemos aprender a escuchar. Es supremamente importante. Al final, preguntar abre puertas, escuchar construye puentes, y cuando aprendemos a hacerlo bien no generamos confrontación, generamos confianza. Así que prepárate, porque a continuación aprenderás una de las herramientas más poderosas para inspirar a otros a unirse a este proyecto. El arte de la influencia no empieza hablando, empieza preguntando y escuchando. Y es que en general, en la política, en el liderazgo, en la vida, las preguntas literalmente son como llaves. Una buena pregunta puede abrir una conversación que literalmente pueda cambiar la historia. Pero ojo, no todas las preguntas son iguales. Existen tres preguntas que todo líder debe saber manejar. Número 1, las preguntas abiertas. Realmente invitan a reflexionar. No buscan una respuesta corta, buscan simplemente un pensamiento. Por ejemplo, ¿qué piensas de lo que está pasando en tu barrio? ¿Qué te motiva a ayudar a los demás? Es una pregunta de exploración, ¿sabes? Como abrir la puerta. Luego viene la pregunta de profundización, y es cuando yo me intereso en la otra persona, en eso que me está hablando, que está opinando, que está pensando. Entonces, por ejemplo, uno puede preguntar, pero bien, ¿por qué piensas eso? ¿O qué te llevó a sentir eso? Ahí, cuando tú te interesas en la persona, lo cambia absolutamente todo. Pero aparte de todo, con la respuesta que te da, podemos ir a la tercera pregunta, que es la del encuadre. Y es esta pregunta que lleva a que la persona inconscientemente conteste de manera positiva. Y eso es supremamente poderoso. Por ejemplo, ¿qué crees que podríamos hacer diferente para cambiar eso que a ti te incomoda de tu barrio o de tu comunidad? Es un ejemplo simplemente. Ahí lo cambia absolutamente todo. Y ahora bien, cuando combinamos estas tres preguntas y lo combinamos con escucha activa, logramos algo poderoso. Conversaciones que inspiren, no que dividen. Y ojo, escuchar activamente no solamente es quedarse callado, es estar presente, es mirar a los ojos a la persona si es una conversación presencial, es reconocer las emociones del otro y sobre todo responder desde el respeto. Más adelante miraremos cómo se hace eso. Y antes de que entremos al siguiente módulo o a la siguiente herramienta para aprender a comunicar, quiero hacer una aclaración muy importante. Muchas personas confunden persuadir con manipular, y son dos caminos completamente opuestos.
Por ejemplo, persuadir se basa en hechos reales, en experiencias, en pruebas verificables, mientras que manipular se basa en verdades a medias, mentiras o incluso exageraciones. Persuadir respeta la opinión del otro así no piensa igual que tú, mientras que manipular presiona, chantajea, obliga al otro a que piense como tú. A través de la persuasión hay una gana, mientras que a través de la manipulación simplemente uno de los dos gana y el otro pierde. Así que aquí está la clave. Persuadir no es convencer al otro, simplemente es conectar con verdades. Porque cuando la verdad se comunica con emoción y con ética, la gente no se siente presionada, la gente se siente inspirada. Y de eso se trata esto. Necesitamos conocer las herramientas que nos ayuden a persuadir con propósito. Son 6, según Robert Cialdini. Al final son principios que, si los aplicas, te aseguro que podrás influir de manera positiva en cualquier conversación. Vamos con ellos. Miren, persuadir no es ningún truco. Es una ciencia y también es un arte. La ciencia porque se basa en principios psicológicos universales y el arte porque depende de cómo los usas. Con ética, con empatía, con propósito. Vamos a conocer los 6 principios de persuasión. Cada uno de ellos es como un puente que te conecta con la gente. Si usas los 6, ninguna persona se va a quedar del otro lado del puente. Todos van a estar acá. Principio número 1, reciprocidad. La gente tiende a corresponder cuando primero recibe algo de valor. Bien sea tu tiempo, tu atención. Literalmente, que estés tú ahí, eso la gente lo valora. Porque luego siente una deuda de gratitud y te regresa el favor. Entonces es muy importante el principio de reciprocidad. Más adelante vamos a ver cómo combinamos todos estos principios con otras herramientas para volvernos unos cracks haciendo este tipo de ejercicios. Por eso, por ejemplo, cuando llegues a donde alguien, no empieces literalmente hablando de política. Preocúpate por su historia, por saber quién es. Porque la reciprocidad empieza con una escucha activa, sincera. Ese es el punto de partida. Principio número 2. Prueba social. Las personas confían más cuando ven que otros ya confiaron primero. Eso es supremamente poderoso e importante. Literalmente es como si tú pasaras por un restaurante y lo ves lleno, tú asumes de manera inconsciente que es un buen lugar. Asimismo pasa con este tipo de causas o movimientos. Literalmente a la gente le gusta pertenecer a un lugar donde muchos pertenecen. Y eso es supremamente valioso y útil en este tipo de escenarios. Tercer principio, autoridad. Literalmente escuchamos más a quien consideramos como un referente moral o ético sobre ese tema. Ejemplo, si ustedes van a ir a hablar con una persona, esa persona los conocen a ustedes, confían en ustedes. Tal vez en Jairo todavía no, pero en ustedes sí. Ustedes son ahí una persona que tiene mucha autoridad para respaldar la campaña de Jairo. Y cuando usamos ese respaldo en nombre de un candidato, la gente confía. Hay que utilizarlo a nuestro favor, también esa herramienta. Cuarto principio, el de la escasez. Literalmente valoramos más las cosas cuando se están terminando o cuando son más escasas, más exclusivas literalmente. En este caso puntual lo podemos utilizar en torno a una crisis de liderazgo. Casi no hay líderes. Por ende, sería un acto digno de poder apoyar a un candidato escaso en su esencia, pero que es un candidato que posibilita que se expandan y hayan muchos más liderazgos. Ahí estaríamos teniendo un impacto positivo en esa parte. Quinto principio, el de la simpatía. Decimos sí con más frecuencia cuando sentimos cercanía con esa persona. Por eso hay mucha gente que va a votar por Jairo y no hay que convencerlo. Simplemente al sentir esa cercanía tanto con él como con la gente que le está presentando el proyecto político de Jairo, el simple hecho de sentir esa cercanía hace de que digan pues con mucho más facilidad que sí, porque confían. Eso es supremamente importante. Y principio número 6, el del compromiso. Cuando alguien da un primer paso es mucho más fácil que se siga comprometiendo y siga dando más pasos. Este es uno de los principios más importantes y que más se utilizan en política. La gente comprometida literalmente entra en un área de sentir completa libertad. Hay un autor muy importante que dice que la libertad parte en la medida en la que yo me comprometo, y a partir de ahí todo lo que se construye es completamente enorme, es completamente digno. Estos 6 principios son como las cuerdas de una guitarra. Si tocas una, suena súper lindo, pero si tocas las 6, literalmente puedes hacer música. Recuerda, usa la reciprocidad para conectar.
La prueba social para inspirar, la autoridad para respaldar, la simpatía para acercar y el compromiso para consolidar. Ahora que conoces los puentes de la persuasión, es momento de cruzarlos contando historias. Porque los datos informan, pero las historias literalmente transforman. Un dato puede pasar desapercibido, pero una historia bien contada literalmente puede cambiar la vida. Por eso todo líder debe dominar el arte de contar historias, o que llamaríamos storytelling. Porque una historia bien contada convierte un logro en un recuerdo. Y en un recuerdo en un voto. Pero eso solo se hace a través de una historia. Nos gustaría proponerles una fórmula muy sencilla para estructurar un buen storytelling o una buena historia. Pasa en 5 partes. 1. El problema. Vamos a contar una historia y arrancamos por el problema de esa historia. Mostramos una situación difícil, dolorosa, que genere incomodidad, que genere fastidio tal vez, indignación. Luego vamos a mostrar una prueba que contraste esa dificultad, bien sea un testigo, bien sea un video, una foto, algo que verifique que lo que tú estás diciendo es verdad o que fue verdad. Luego está la propuesta y es como a través de una acción cambió esa situación. Luego se muestra el beneficio, se muestra cómo esa acción mejoró la vida de esas personas, puntualmente hablando de un caso específico. Y luego está el call to action, o en español, en cristiano, el llamado a la acción. Se puede invitar a que esa persona se una a la causa o incluso a compartir esa causa. Ahora les voy a contar en un ejemplo real cómo podemos aplicar esta estructura. Hace muchos años Fusagasugá literalmente estaba estancada, los parques estaban abandonados, los jóvenes no tenían esperanza de absolutamente nada. Pero llegó Jairo Ortúa y demostró lo contrario con hechos. Recuperó más de 20 parques, hizo programas sociales de deporte, de cultura. Literalmente fue un alcalde reconocido por su cercanía, por su humanidad, por su transparencia. Su propuesta fue clara: construir una ciudad donde la gente sintiera orgullo de vivir en ella. Y al final, el beneficio fue inmediato. Familias disfrutando de espacios dignos y bonitos, niños disfrutando y aprovechándose de los programas sociales que había propuesto Jairo, y una comunidad que volvió a creer en lo público. Y al final, hoy tenemos una nueva oportunidad de llevar este mismo liderazgo que impactó de manera positiva a Fusagasugá, ahora llevarlo a un escenario regional, en este caso Cundinamarca. Al final, esta es el storytelling, esta es la estructura que les proponemos. Y al final, si tú dominas esta estructura, podrás inspirar a cualquier persona sin tener que forzarla o convencerla, ¿sabes? Porque no hay defensa o argumento que pueda contra una historia que toca el corazón. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Las historias no venden, conectan. Y cuando una historia conecta, moviliza. Y ahora que sabes contar historias, prepárate para el siguiente paso. No. Como respuesta, vamos a aprender a manejar las objeciones con empatía, con amor y con sabiduría. Porque un no para nosotros no es un no en esencia misma, simplemente son las iniciales de nueva oportunidad. Miren, en toda conversación tarde o temprano va a aparecer un no, eso es inevitable. Y quiero que recuerden esto, no es un rechazo, recuerden, es una nueva oportunidad. Miren, el liderazgo no se demuestra cuando todo el mundo alaba y dice que sí. El liderazgo verdadero radica cuando se sabe gestionar un no como respuesta. La calma, la empatía, la conexión, cuando alguien nos dice que no. Sin embargo, no se preocupen, aquí les tenemos la solución para saber manejar un no. Es donde entra una de las herramientas más poderosas para manejar este tipo de situaciones. Y es el método ERER, que básicamente son 4 pasos para transformar la resistencia en diálogo. Escucha, reconoce, explora, responde. Miren, el primer paso ya lo vimos. Escuchar. No interrumpa, no se defienda, no demuestre tener la razón, no busque ganar, solo escuche. A veces la gente no quiere ni siquiera discutir, simplemente quieren que los escuche. Y está bien, hagamos el ejercicio. Luego de escuchar, reconocemos. Dile como, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo tiene sentido, tienes razón, entiendo tu punto. Ahí la persona dice, uy, miércoles, me está prestando atención y baja su guardia. Miren, y al final eso no significa que usted esté de acuerdo con esa persona. Significa que usted valora su voz y eso es supremamente importante. Ahora sí, el tercer paso, explorar. ¿Y cómo lo hacemos? Con una de las herramientas que les enseñé al inicio. ¿Cuál era? Hacer preguntas. Pero ¿por qué piensas eso? ¿Por qué llegaste a esa conclusión tan apresurada? Esas son preguntas que abren al diálogo. ¿Se acuerdan que eran 3 preguntas?
utilícelas, sepan jugar con ellas. Y el último paso, responder. Pero no responda desde la reacción o desde la emoción, responda por ejemplo desde el encuadre. ¿Se acuerdan la pregunta del encuadre? Arranque diciendo agradezco tu punto de vista y luego encuadras tu respuesta hacia la verdad, con hechos. Vamos a verlo con hechos reales, con ejemplos que seguramente tú has escuchado en la calle. A esto le llamaremos objeciones. Por ejemplo, todos los políticos son iguales. Entonces, aquí, ¿de qué se trata o cómo manejamos estas objeciones? Manejando el arte de hacer preguntas, manejando el arte de las objeciones con la estrategia, ¿cierto? Aquí manejamos storytelling, aquí manejamos aplicar los principios de persuasión y aquí los combinamos entre todos y ocurre la magia. Porque ninguna objeción es lo suficientemente importante o buena para rebatir contra las herramientas que hoy les hemos propuesto. Vuelvo y digo, se trata de jugar con todas estas herramientas. Y para la muestra, un botón. Entonces volvemos al ejemplo. Todos los políticos son iguales. Usted puede armar una fórmula. Reconocer, luego marca una diferencia y añade una prueba. Y usted le dice, sí, es cierto, muchos políticos han fallado. Pero justo por eso la gente en Fusagasugá reconoce a Jairo como un líder diferente. 0 escándalos de corrupción, obras entregadas, más de 300 por cierto, y cercanía con la gente. Ahí, una objeción en la que tal vez muchos estamos de acuerdo, se rebatió con un buen argumento y sin atacar. Eso es muy bonito, eso son solo promesas vacías. Podemos usar una fórmula combinada como validar lo que dice la persona, usar storytelling más un principio que es el de prueba social. ¿Sabes que sí? Tienes toda la razón. Muchas promesas han quedado en el aire, son simplemente vacías. Pero Jairo ya demostró que no promete en el aire. Las canchas, los parques, los programas sociales están ahí, la gente ya los disfrutó, ya lo vivió. No es un cuento, es experiencia. Ahora queremos replicar este modelo a nivel Cundinamarca. Entonces, vuelvo y digo, ahí manejamos las objeciones con mucha inteligencia. Y así es como se construye influencia con ética. No forzando acuerdos, sino abriendo caminos de entendimiento. Y recuerda esto, escuchar con empatía es la forma más poderosa de hablar con el alma. Y cuando logramos escuchar, comprender y responder desde la verdad, llega el momento más importante y es el del compromiso. Todo lo que hemos hablado hoy tiene sentido solo si se convierte en acción. Porque la verdadera influencia no solamente son palabras, sino que se basa en hechos que lo respaldan. Este es el momento de asumir el compromiso. Nuestro trabajo ahora está muy claro. Lo podemos resumir en 5 simples pasos. Paso número 1, identificar líderes, hacerles preguntas, persuadir con historias, manejar objeciones y llamar a la acción. Primero identifica 5 líderes que conozcas, personas respetadas, con voz, con impacto. Segundo, hazle las preguntas correctas. Ya sabes cómo abrir conversaciones desde la reflexión. Tercero, inspíralos con historias reales, porque una historia bien contada derrite más corazones que 1000 argumentos. Cuarto, utiliza el método ERER para manejar cualquier objeción. Escucha, reconoce, explora y responde. Y quinto, haz el llamado a la acción. Nunca te vayas de una conversación sin una acción concreta, bien sea invitarlos a votar por Jairo, bien sea invitarlos a que hagan parte del equipo de movilización social, bien sea como líderes o como multiplicadores. De eso se trata. Y recuerda que no todas las personas están en el mismo nivel de conciencia. Para mí hay 3 tipos de niveles de conciencia que hay que identificar. 1. Personas conocidas. Te han visto, saben quién eres, pero no confían en ti. Luego están las personas cercanas, que saben quién eres, han compartido espacios juntos, pero necesitan razones para apoyarte. Y luego están las personas de confianza. Te respetan, te escuchan y se suman contigo sin ningún problema. Confían en ti. Esas personas son supremamente valiosas y no hay que defraudarlas, por cierto. Entonces, con cada una de estas personas el enfoque es completamente distinto. A las conocidas, acércate con paciencia. A las cercanas, éntrales con historias. Y a las de confianza, éntrales con el corazón. Y sobre todo, recuerda esto, ¿qué es un líder? Literalmente para nosotros un líder no es el que grita más fuerte, el que más bocón ni el que tiene un cargo. Para nosotros es una persona que tiene una influencia en su entorno, desde su familia. Es una persona que es escuchada, que es respetada y que moviliza a otros por una causa justa. Un líder para nosotros tiene autoridad moral, tiene reconocimiento y su mayor virtud puede ser liderar con el ejemplo. Así que sal a buscar a tus 5 líderes. Escúchalos, inspíralos, enséñales. Y recuerda que este movimiento no solamente se trata de una campaña, se trata de un propósito. Y cuando servimos con propósito, no solamente transformamos una campaña política, transformamos literalmente una ciudad, una región, una historia. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente módulo.